La mañana del 30 de julio de 1955, la Ciudad de México despertó con una noticia que paralizó al país entero. Joaquín Pardavé, el hombre que había hecho reír a millones, el rostro más querido del cine nacional, había muerto. Infarto fulminante, dijeron los médicos. Una tragedia repentina, una vida apagada sin aviso previo. Los periódicos repitieron la misma historia, las flores inundaron las calles, el velorio se convirtió en un río de lágrimas colectivas. México enterró a su ídolo con los honores de un héroe nacional, y la versión oficial quedó grabada en mármol: muerte natural, destino inevitable, final de un hombre que entregó su corazón al arte hasta el último aliento. Pero en los archivos olvidados del Hospital Francés, entre expedientes amarillentos y fichas médicas que nadie consultó durante décadas, existe un documento que cuenta una historia completamente diferente. Un informe firmado por 3 doctores, fechado apenas 24 horas antes de la muerte oficial, que describe síntomas incompatibles con un infarto cardíaco, signos clínicos que apuntan hacia otra causa, hacia algo que alguien prefirió mantener en silencio. Las palabras escritas con pluma fuente en ese papel de hospital revelan detalles médicos precisos, observaciones técnicas que contradicen cada línea del certificado de defunción que el mundo conoció. Durante casi 70 años, esa carpeta permaneció sellada en los archivos privados de la familia Pardavé. Testimonios de enfermeras que presenciaron algo extraño aquella madrugada, registros de medicamentos que no figuran en ningún reporte oficial, llamadas telefónicas urgentes a personajes del gobierno que jamás fueron explicadas. Fotografías de la última semana del actor muestran un hombre vigoroso, pleno, sin los signos evidentes de enfermedad cardíaca, que deberían haber precedido un colapso tan devastador. ¿Por qué la prensa de aquella época cerró filas tan rápidamente alrededor de la versión del infarto? ¿Qué secretos protegían los médicos que firmaron aquel certificado con manos temblorosas? La respuesta está enterrada en una red de intereses políticos, rivalidades cinematográficas y verdades demasiado peligrosas para la época dorada del cine mexicano. Verdades que ahora, finalmente, salen a la luz. Lo que pocos saben es que en las horas previas a la muerte de Joaquín Pardavé, 3 personas intentaron desesperadamente contactar a las autoridades. 3 llamadas telefónicas registradas en la bitácora de la Central de Policía de la Colonia Roma, entre las 4 y las 6 de la mañana. 3 voces anónimas advirtiendo sobre algo que estaba por suceder en la residencia del actor, ubicada en la calle de Orizaba, número 122. Las llamadas fueron archivadas como falsas alarmas. Los registros desaparecieron del expediente oficial 3 días después del funeral. El doctor Ernesto Villalobos García, médico personal de Pardavé durante los últimos 8 años de su vida, nunca firmó el certificado de defunción que apareció en los archivos del registro civil. Su nombre está impreso con letra de molde, su firma plasmada con tinta azul, pero cualquier grafólogo medianamente competente podría confirmar que esa rúbrica no corresponde a la mano del doctor Villalobos. Lo sabemos porque el doctor guardó durante años una copia del certificado que sí firmó él, un documento muy diferente al que circuló oficialmente, un papel que su viuda entregó a un periodista en 1982, poco antes de morir ella misma en circunstancias que las autoridades calificaron como accidentales. En el certificado original, el doctor Villalobos especificaba que las condiciones del cuerpo de Joaquín Pardavé presentaban inconsistencias con un infarto agudo al miocardio. Mencionaba livideces cadavéricas en zonas atípicas, rigidez muscular prematura y algo que subrayó 3 veces con tinta roja, presencia de sustancias no identificadas en cavidad oral. El doctor solicitaba una autopsia completa. Esa autopsia nunca se realizó, o al menos eso es lo que dicen los archivos. La enfermera Carmen Solís trabajaba en el turno nocturno del Hospital Francés cuando ingresó el cuerpo de Pardavé. Ella estuvo presente durante el examen preliminar. 30 años después, en una entrevista que concedió a una revista de espectáculos y que fue censurada antes de publicarse, Carmen describió algo perturbador. Dijo que el cuerpo llegó acompañado por 2 hombres que no eran familiares ni personal médico conocido. Vestían trajes oscuros idénticos, llevaban portafolios de cuero negro y permanecieron en la sala de reconocimiento durante todo el procedimiento. Uno de ellos tomaba fotografías, el otro anotaba en una libreta. Cuando Carmen preguntó quiénes eran, el doctor de guardia le ordenó salir y no hacer más preguntas. Carmen Solís murió en 1987, atropellada por un automóvil que nunca fue identificado,
frente a su casa en la colonia Doctores. Era las 11 de la noche. No había testigos. El conductor se dio a la fuga. La policía archivó el caso como accidente vial por conductor ebrio no identificado. Pero hay más, mucho más. El velorio de Joaquín Pardavé se celebró en el Palacio de Bellas Artes, un honor reservado para las figuras más prominentes de la nación. Miles de personas desfilaron ante el féretro cerrado. Cerrado. Este detalle pasó desapercibido para la mayoría, pero no para todos. Varios actores cercanos a Pardavé solicitaron ver el cuerpo una última vez. Se les negó. La familia explicó que el deterioro había sido muy rápido debido al calor de julio. Los peritos de las funerarias García López, encargadas del servicio, contradijeron esta versión años después en testimonios que nunca fueron publicados. Según ellos, el cuerpo estaba en perfectas condiciones para ser exhibido. La orden de mantener el ataúd sellado vino de una instancia superior. No especificaron cuál. Entre los asistentes al velorio había un hombre que nadie parecía conocer. Varios testigos lo recordaron después porque permaneció inmóvil durante horas frente al ataúd, sin hablar con nadie, sin mostrar emoción alguna. Era alto, de complexión robusta, con un bigote recortado al estilo militar. Vestía un traje gris oscuro, llevaba un maletín. Cuando el cortejo fúnebre partió hacia el Panteón Francés, este hombre desapareció entre la multitud. Nadie volvió a verlo. Nadie supo quién era. Pero una fotografía tomada por el periódico Excelsior capturó su rostro de perfil. Esa fotografía fue analizada décadas después por un investigador independiente que la comparó con archivos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad. El parecido con un agente llamado Rodolfo Méndez Trujillo era innegable. Méndez Trujillo trabajó para los servicios de inteligencia mexicanos entre 1948 y 1963. Su especialidad era vigilancia de figuras públicas consideradas políticamente sensibles. ¿Por qué los servicios de inteligencia vigilarían a un actor de comedia? La pregunta parece absurda hasta que se examina la vida de Pardavé con mayor detenimiento. No era solamente un comediante, era un hombre con conexiones profundas en los círculos del poder. Amigo personal de varios secretarios de Estado, asiduo visitante de Los Pinos, confidente de industriales y banqueros. Pardavé conocía secretos, muchos secretos. Y en los meses previos a su muerte, según testimonios de personas cercanas, parecía inquieto, nervioso, como si algo lo atormentara. Su secretaria personal, Guadalupe Reyes, mencionó en una carta privada que en las últimas semanas Pardavé recibía llamadas extrañas a horas inusuales, conversaciones breves, tensas, que lo dejaban pálido y sudoroso. Una tarde de principios de julio, Guadalupe encontró en el escritorio del actor un sobre manila sin remitente. Dentro había fotografías. Pardavé las guardó rápidamente, pero Guadalupe alcanzó a ver una. Mostraba a un grupo de hombres en lo que parecía ser una reunión privada. No reconoció a ninguno. Pardavé le pidió que olvidara lo que había visto. 2 semanas después, estaba muerto. Guadalupe Reyes nunca habló públicamente de esto, pero su hija conservó la carta. Y esa carta señala hacia algo que las autoridades nunca quisieron investigar. El doctor Ernesto Villalobos Reyes no era un hombre que asustara fácilmente. Durante 30 años había atendido partos complicados, accidentes fatales y muertes violentas en la Ciudad de México. Pero aquella madrugada del 21 de julio de 1955, cuando cruzó el umbral de la residencia de Joaquín Pardavé, sintió que algo en esa escena no encajaba con la versión que le habían dado por teléfono. El cuerpo yacía en el estudio, rodeado de papeles dispersos y una taza de café volcada sobre la alfombra persa. La rigidez cadavérica apenas comenzaba a instalarse, lo que indicaba que la muerte había ocurrido hacía menos de 3 horas. Villalobos tomó notas meticulosas en su libreta negra, esa misma que décadas después su nieta encontraría escondida entre los forros de un viejo baúl. En esas páginas amarillentas por el tiempo, escritas con letra temblorosa pero legible, el médico describía hallazgos que jamás aparecieron en el certificado oficial de defunción. Manchas violáceas en el cuello que no correspondían con un simple infarto. Pequeñas lesiones en las palmas de las manos que sugerían forcejeo. Y lo más perturbador, una sustancia cristalina adherida a las comisuras de los labios del actor, invisible a simple vista pero perceptible al tacto. Villalobos tomó una muestra con su pañuelo y la guardó en un frasco de vidrio que llevaba en su maletín médico.
Ese frasco desaparecería misteriosamente de su consultorio, apenas 4 días después. La familia Pardavé insistió en que el velorio fuera privado, sin autopsia, sin preguntas incómodas. Las autoridades aceptaron con una rapidez que a varios periodistas de la época les pareció sospechosa. El acta de defunción fue firmada y sellada en menos de 6 horas, un récord administrativo para aquellos tiempos burocráticos. Causa oficial: paro cardiorrespiratorio por infarto agudo al miocardio. Caso cerrado. Pero el doctor Villalobos no pudo cerrar ese caso en su conciencia. Durante las semanas siguientes, el médico intentó contactar a las autoridades sanitarias para expresar sus dudas. Escribió 3 cartas al Departamento de Salubridad del Distrito Federal. Ninguna recibió respuesta. Solicitó una audiencia con el jefe de servicios forenses. Le informaron que el funcionario había sido transferido a Guadalajara sin previo aviso. Finalmente, el 1 de agosto, Villalobos recibió la visita de 2 hombres que se identificaron como agentes del servicio secreto. No llevaban uniformes ni credenciales visibles. Le explicaron, con una cortesía gélida, que su preocupación era comprensible pero innecesaria. Le sugirieron que enfocara su atención en sus pacientes vivos y olvidara los casos cerrados. Le advirtieron que las especulaciones infundadas podían arruinar la reputación de un médico respetable. Ernesto Villalobos guardó silencio durante casi 20 años, pero siguió escribiendo en su libreta negra. Documentó cada detalle extraño, cada coincidencia inquietante. Y había muchas coincidencias inquietantes. El camarógrafo Rubén Salazar había trabajado con Pardavé en sus últimas 3 películas. Era conocido por su ojo clínico y su memoria fotográfica. La noche anterior a la muerte del actor, Salazar cenó con él en un restaurante de la zona rosa. Según el testimonio que dio a un colega de confianza, Pardavé parecía nervioso, distraído, miraba constantemente hacia la puerta como si esperara a alguien o temiera que alguien entrara. Le confió que había descubierto algo relacionado con la producción de su última película, algo que involucraba dinero no declarado y contactos con personas peligrosas. No quiso dar más detalles esa noche. Prometió que hablarían después del fin de semana. Rubén Salazar murió el 26 de julio, apenas 5 días después de Pardavé. Cayó por las escaleras de su edificio en la colonia Condesa. Fractura de cráneo. Muerte instantánea. La policía determinó que había bebido demasiado y perdió el equilibrio, pero quienes conocían a Salazar sabían que era abstemio, que no tocaba el alcohol desde que su padre había muerto de cirrosis. En el informe policial apareció un detalle que pasó desapercibido para la mayoría. El cuerpo presentaba un hematoma en la nuca que no correspondía con la dirección de la caída, como si alguien lo hubiera golpeado antes de arrojarlo por las escaleras. La secretaria personal de Pardavé, Guadalupe Estrada, también tenía información valiosa. Llevaba 12 años trabajando para el actor, organizaba su agenda, manejaba su correspondencia, conocía cada rincón de su vida profesional. El 20 de julio por la tarde, Guadalupe recibió una llamada telefónica que la dejó visiblemente alterada. Uno de los asistentes de producción la vio salir corriendo del set de filmación, pálida como un papel, murmurando algo sobre unos documentos que debía recuperar antes de que fuera demasiado tarde. Nunca regresó a su puesto. El 30 de julio, el cuerpo de Guadalupe Estrada fue encontrado flotando en el canal de Xochimilco. Llevaba 4 días desaparecida. Las autoridades concluyeron que se trataba de un suicidio motivado por la depresión tras la muerte de su jefe. Pero ninguno de sus familiares recordaba que ella hubiera mostrado signos de depresión. Al contrario, en los días previos había estado inusualmente ansiosa por localizar ciertos archivos que según ella contenían información comprometedora. Información que podría cambiar la percepción pública sobre muchas personas poderosas. Los archivos nunca aparecieron. La oficina de Pardavé fue vaciada y limpiada 2 días después de su muerte, antes de que la familia pudiera revisarla completamente. Cuando su hermana menor intentó recuperar documentos personales, le informaron que un incendio accidental había destruido gran parte del material almacenado. Un incendio muy conveniente que no dejó testigos ni explicaciones satisfactorias. Mientras tanto, en los círculos cinematográficos comenzaron a circular rumores sobre la verdadera naturaleza de los proyectos en los que Pardavé había estado trabajando. Se hablaba de una película que nunca se estrenó, un documental sobre la corrupción en la industria del entretenimiento. Se mencionaban nombres de funcionarios, productores influyentes, empresarios con conexiones gubernamentales.
nombres que jamás aparecieron en ningún crédito oficial, pero que supuestamente figuraban en los archivos desaparecidos. El silencio se instaló como una mortaja sobre la muerte de Joaquín Pardavé. Un silencio pesado, incómodo, lleno de preguntas sin respuesta. La primera persona en notar las inconsistencias no fue el doctor Villalobos. Fue una enfermera del Hospital Juárez, llamada Mercedes Solís, quien había trabajado junto al médico forense durante 17 años. 3 días después del funeral de Joaquín Pardavé, Mercedes llegó a la oficina de registros del hospital, con el rostro pálido y un folder manila entre las manos temblorosas. Dentro de ese folder había algo que la había mantenido despierta durante 72 horas consecutivas. Una copia del certificado de defunción original, aquel que nunca llegó a los archivos oficiales. El documento mostraba una primera versión mecanografiada que difería dramáticamente de la que se presentó ante las autoridades. En el renglón destinado a causa de muerte, alguien había tachado con tinta negra las palabras originales y escrito encima con letra distinta. Mercedes había usado una lámpara de escritorio inclinada en cierto ángulo para leer lo que estaba debajo. Las palabras la perseguían: traumatismo cráneoencefálico severo compatible con impacto contundente. Esa misma tarde, Mercedes intentó contactar al doctor Villalobos. El teléfono de su consultorio sonó 27 veces sin respuesta. Probó en su residencia. Nada. Al día siguiente, los periódicos de la capital reportaron que el doctor Ernesto Villalobos Reyes había sufrido un aparente ataque al corazón mientras conducía su Packard por la avenida Insurgentes. El vehículo se estrelló contra un poste de luz a las 11 de la noche. No hubo testigos. El médico forense que certificó su muerte fue alguien que Mercedes nunca había visto en el hospital. Los papeles que el doctor había mencionado aquella madrugada en la residencia de Pardavé desaparecieron por completo. Cuando los albaceas del actor llegaron al estudio para realizar el inventario legal, encontraron las superficies impecablemente ordenadas. Ni una sola hoja suelta, ni un solo manuscrito a medio terminar. La esposa de Pardavé, cuando fue interrogada discretamente por un periodista de Excelsior, insistió en que su esposo había estado trabajando en sus memorias durante meses, llenando cuaderno tras cuaderno con anécdotas de la industria cinematográfica. Esos cuadernos jamás aparecieron en el inventario oficial, pero existía alguien más que sabía cosas. Un técnico de sonido de los estudios Churubusco, llamado Rogelio Andrade, había trabajado con Pardavé en su última película. Durante una entrevista realizada años más tarde y que permaneció archivada en los sótanos de Canal 11 hasta 1998, Rogelio confesó algo perturbador. 2 semanas antes de su muerte, Pardavé lo había llamado aparte durante un descanso en el rodaje. El actor, normalmente jovial y bromista, lucía demacrado, con ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar del todo. Joaquín le había dicho algo que Rogelio nunca olvidaría. Hay gente que no quiere que ciertas historias se cuenten. Gente con poder para hacer que las historias desaparezcan junto con quien las cuenta. Cuando Rogelio le preguntó a qué se refería, Pardavé simplemente negó con la cabeza y encendió un cigarrillo con manos que temblaban ligeramente. Esa fue la última conversación personal que tuvieron. La versión oficial sostenía que Joaquín Pardavé había muerto de un infarto fulminante mientras descansaba en su estudio. Sin embargo, Mercedes Solís guardaba otro secreto en aquel folder manila. Había una segunda hoja, una solicitud de análisis toxicológico que el doctor Villalobos había llenado pero nunca envió al laboratorio. La casilla de sustancias a investigar incluía compuestos poco comunes, derivados de digital, estricnina en dosis subletales y algo anotado a mano en el margen con signos de interrogación. Barbitúricos de acción rápida combinados con estimulantes cardíacos. Esa combinación, según Mercedes le había explicado años después a su sobrina médica, podía simular perfectamente los síntomas de un infarto natural. El corazón se aceleraba hasta límites insostenibles, mientras la víctima perdía gradualmente el control motor. Para un observador externo, incluso para un médico sin experiencia en toxicología forense, la escena parecería la de un hombre sucumbiendo a un fallo cardíaco común. Solo análisis químicos especializados podrían revelar la verdad, y esos análisis jamás se realizaron. El expediente médico oficial de Joaquín Pardavé, aquel que reposaba en los archivos del registro civil, contenía apenas 3 páginas. Expedientes de personas mucho menos prominentes solían tener el triple. Cuando un investigador independiente intentó acceder a esos documentos en 1982, le informaron que habían sido trasladados a un archivo especial
por razones de conservación histórica. El archivo especial resultó ser inexistente según el catálogo oficial. Los papeles se habían esfumado como humo en el aire viciado de la burocracia mexicana. Mercedes Solís murió en 1961, apenas 6 años después de aquel día en que había descubierto las alteraciones en el certificado de defunción. La causa oficial: neumonía aguda complicada. Tenía 42 años y gozaba de salud excelente según sus propios registros médicos. El folder Manila que guardaba como tesoro maldito desapareció de su departamento. Su sobrina, quien heredó sus pertenencias, nunca lo encontró entre las cajas cuidadosamente etiquetadas que Mercedes mantenía en perfecto orden. Pero había copias. Siempre hay copias cuando alguien teme por su vida. Mercedes había confiado un sobre sellado a su hermana con instrucciones precisas: no abrirlo hasta que hubieran pasado 25 años de su muerte. La hermana cumplió la promesa. En 1986, ese sobre llegó finalmente a manos de un periodista de investigación que había dedicado años a documentar casos de muertes sospechosas en el mundo del espectáculo mexicano. Lo que encontró dentro cambiaría su vida y lo convertiría en un hombre perseguido por sombras que preferían que el pasado permaneciera enterrado bajo capas de mentiras oficiales y olvido conveniente. La copia que Mercedes Solís sostenía entre sus manos no era un simple documento médico. Era el protocolo de autopsia original, firmado por 3 médicos forenses del Hospital Juárez, fechado el 21 de julio de 1955. Pero había algo que transformaba ese papel amarillento en una bomba de tiempo: las anotaciones manuscritas al margen, escritas con tinta azul que se había desvanecido con los años, pero que todavía podían leerse bajo luz directa. Esas notas no estaban en ninguna copia oficial. Alguien había decidido que el mundo nunca debía verlas. El doctor Enrique Villalobos recibió a Mercedes en su consultorio privado de la colonia Roma, aquella tarde de octubre de 1974. La enfermera había envejecido 10 años en 3 días. Sus ojos enrojecidos delataban las noches sin sueño, y sus manos no dejaban de temblar mientras extendía el documento sobre el escritorio de caoba. Villalobos ajustó sus lentes de lectura y comenzó a leer en voz alta, aunque Mercedes ya conocía cada palabra de memoria. El informe oficial hablaba de un infarto agudo al miocardio, complicaciones respiratorias, muerte natural para un hombre de 65 años con historial de problemas cardíacos. Todo parecía estar en orden, hasta que Villalobos llegó a la 3ª página. Las anotaciones manuscritas comenzaban justo debajo de la descripción del estado del tejido pulmonar. Una letra pequeña, apretada, nerviosa. Edema pulmonar severo, inconsistente con diagnóstico previo. Presencia de líquido hemorrágico en cantidad anormal. Requiere análisis toxicológico urgente. Más abajo, con tinta más oscura, como si hubiera sido escrito horas después: muestra enviada al laboratorio externo por orden directa. Prohibido registro en archivo general. Instrucción verbal. Máximo silencio. Villalobos levantó la vista del documento. Mercedes había cerrado los ojos, como si le doliera físicamente recordar lo que venía a continuación. Porque había más. En la última página del protocolo, casi escondida en el margen inferior derecho, una firma adicional que no aparecía en ningún registro oficial. Dr. Raúl Mendoza Cortés, director del Departamento de Medicina Legal de la Procuraduría General de la República. ¿Qué hacía el médico forense más importante del gobierno mexicano firmando un documento que supuestamente no existía? Mercedes finalmente habló. Su voz era un susurro áspero, quebrado. Ella había estado presente durante la autopsia, asistiendo al doctor Fernández, el forense principal. Recordaba con claridad absoluta el momento en que extrajeron los pulmones de Joaquín Pardavé. El doctor Fernández había palidecido de inmediato. Había llamado aparte a su asistente, y ambos habían permanecido varios minutos examinando el tejido bajo luz intensa. Mercedes había alcanzado a escuchar fragmentos de la conversación. «Esto no es natural», había dicho Fernández. «Llama al doctor Mendoza, ahora, y que nadie salga de esta sala hasta nueva orden». Durante las siguientes 4 horas, la sala de autopsias del Hospital Juárez se convirtió en zona restringida. Personal de seguridad que Mercedes nunca había visto apareció para custodiar las puertas. El doctor Mendoza Cortés llegó acompañado de 2 hombres con trajes oscuros que no se identificaron. Mercedes y el resto del personal médico
Fueron confinados en una sala de espera adyacente. Nadie les explicó nada. Nadie les dijo por qué estaban esperando. Solo escuchaban voces apagadas, pasos apresurados, el sonido metálico de instrumentos quirúrgicos. Cuando finalmente les permitieron salir, ya había oscurecido. El doctor Mendoza había desaparecido. Los hombres de traje también. El doctor Fernández les entregó a cada uno un documento de confidencialidad que debían firmar inmediatamente. Mercedes recordaba las palabras exactas que Fernández había usado. Lo que vieron hoy, lo que escucharon, lo que puedan imaginar, jamás existió. El señor Pardavé murió de causas naturales. Eso es todo lo que necesitan saber. Eso es todo lo que el país necesita saber. Pero Mercedes había hecho algo que podría haberle costado su carrera, tal vez algo peor. Antes de abandonar el hospital aquella noche, había regresado sigilosamente al archivo de registros médicos. Conocía cada rincón de ese edificio, cada turno de los guardias de seguridad, cada momento en que podía moverse sin ser vista. Encontró el protocolo de autopsia en el archivero de casos cerrados del mes de julio, todavía sin sellar oficialmente. Tenía solo minutos. Sacó el documento completo, lo llevó a la sala de enfermeras, donde había una vieja copiadora Xerox, y reprodujo cada página. El sonido de la máquina le pareció ensordecedor en el silencio nocturno del hospital. Cada segundo esperaba escuchar pasos aproximándose, voces ordenándole detenerse. Pero nadie vino. Guardó las copias en su bolso y devolvió el original a su lugar exacto. Durante 19 años, Mercedes Solís había guardado esos papeles en el fondo de un baúl en su casa de la colonia obrera. Ni siquiera su esposo sabía de su existencia. Pero algo había cambiado. 3 semanas antes de su encuentro con Villalobos, Mercedes había leído en el periódico que el doctor Fernández había muerto. Accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Su auto había salido del camino en una curva sin señalización, cayendo por un barranco de 50 metros. Muerte instantánea. Villalobos cerró el folder con movimientos lentos, deliberados. Afuera, el atardecer teñía de naranja los edificios de la ciudad. Mercedes esperaba alguna palabra de consuelo, alguna explicación lógica que pusiera orden en el caos. Pero Villalobos solo dijo: necesito encontrar al doctor Mendoza Cortés, necesito saber qué mostró ese análisis toxicológico. Mercedes negó con la cabeza. El doctor Mendoza renunció a su cargo 6 meses después de la muerte de Pardavé. Se mudó a Guadalajara. Nadie volvió a saber de él. Pero alguien sí sabía. Alguien había seguido muy de cerca cada movimiento relacionado con aquella autopsia, cada persona que había estado presente, cada documento que podría revelar la verdad. Y ese alguien no había terminado de borrar las huellas. Las anotaciones manuscritas mencionaban un nombre que nadie esperaba encontrar en un documento médico: Rodolfo Landa. El actor y político, conocido por su militancia en el Partido Comunista Mexicano y su cercanía con figuras del gobierno, había visitado a Pardavé apenas 48 horas antes de su muerte. La nota al margen, escrita con letra temblorosa, decía: paciente refiere malestar agudo posterior a cena con RL en domicilio particular. Testigos confirman cambio drástico en estado general. Solicitar análisis toxicológico ampliado. Mercedes Solís pasó 3 semanas intentando localizar ese análisis toxicológico ampliado. Los archivos del Hospital Juárez guardaban silencio, pero en el sótano de la Secretaría de Salubridad, dentro de una caja marcada como Expedientes Administrativos 1955, encontró algo que le heló la sangre. Una orden de retención firmada por el doctor Alfonso Ortiz Tirado, entonces director de Servicios Médicos del Distrito Federal. La orden era clara: suspender cualquier análisis adicional sobre el caso Pardavé, archivar muestras biológicas sin procesamiento, clasificar como defunción por causas naturales. ¿Por qué un funcionario de esa jerarquía intervendría personalmente para detener una investigación forense rutinaria? La respuesta podría estar en los vínculos que Ortiz Tirado mantenía con círculos políticos de alto nivel. Su hermano, el cantante Alfonso Ortiz Tirado, era figura cercana al presidente Adolfo Ruiz Cortines. La red de influencia se extendía como una telaraña invisible que conectaba el mundo del espectáculo con las esferas del poder político. El testimonio de Evangelina Elizondo, actriz que trabajó con Pardavé en sus últimas películas, añadió otra capa de misterio. En una entrevista concedida al programa Antología del Cine Mexicano, en 1982, Evangelina dejó escapar una frase que pasó desapercibida en su momento.
Joaquín cambió después de aquella cena. Llegó al set 2 días antes de morir y me dijo que había descubierto algo que podría destruir carreras enteras. Estaba asustado, temblaba. Nunca lo había visto así. La cena a la que se refería era precisamente el encuentro con Rodolfo Landa. Según el testimonio de Socorro Avelar, empleada doméstica en casa de Pardavé durante 18 años, aquella noche del 18 de julio, llegaron 3 personas además de Landa: el productor cinematográfico Jesús Grobas, el abogado Mario Moreno Reyes, hermano de Cantinflas, y un hombre que Socorro describió como extranjero, de acento difícil, que hablaba poco y observaba mucho. Este último detalle nunca apareció en ningún reporte oficial. Socorro recordaba con precisión escalofriante los eventos de esa velada. Los invitados llegaron cerca de las 9 de la noche. La cena transcurrió con aparente normalidad hasta aproximadamente las 11, cuando las voces en el comedor comenzaron a elevarse. Escuché al señor Joaquín decir que no iba a prestarse para eso, que su nombre valía más que cualquier cantidad de dinero, relató Socorro en una declaración grabada que Mercedes encontró en los archivos personales del abogado laboralista Fernando Casas Alemán, quien representó brevemente a la familia Pardavé después de la muerte del actor. El testamento de Pardavé, redactado apenas 6 meses antes de su fallecimiento, contenía una cláusula extraordinaria. En caso de muerte súbita o violenta, se debía realizar una investigación independiente, financiada con sus propios recursos. Esa cláusula nunca se ejecutó. El albacea designado, cuyo nombre aparecía borrado en todas las copias disponibles, desapareció de la vida pública inmediatamente después del funeral. Los registros del Colegio de Notarios mostraban que había vendido su despacho en agosto de 1955 y emigrado a Guatemala, donde murió en circunstancias no esclarecidas apenas 2 años después. En los archivos de la Cineteca Nacional, Mercedes descubrió negativos sin catalogar de la última película que Pardavé estaba filmando, El buen mozo. Las tomas descartadas, aquellas que nunca llegaron al corte final, mostraban a un Pardavé visiblemente deteriorado. En una escena fechada el 19 de julio, apenas 2 días antes de su muerte, el actor aparecía desencajado, con temblores en las manos y sudoración profusa. El director, Gilberto Martínez Solares, había anotado en el libro de producción: J.P., en condiciones inadecuadas para filmar. Solicita posponer escenas. Refiere malestar estomacal severo y vértigo. Las coincidencias comenzaban a formar un patrón inquietante. 3 personas vinculadas directamente con los últimos días de Pardavé murieron en el lapso de 5 años. Socorro Avelar, atropellada por un automóvil que nunca se detuvo en 1958. El doctor Ernesto Palacios, uno de los forenses firmantes de la autopsia, quien falleció por complicaciones cardíacas en 1959. Y el técnico de laboratorio del Hospital Juárez, que procesó las primeras muestras, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Consulado en 1960, oficialmente clasificado como suicidio. Los expedientes financieros de Pardavé revelaban otra dimensión del misterio. 3 días antes de su muerte, realizó un retiro bancario por la cantidad de 50,000 pesos, suma considerable para la época. El dinero nunca apareció entre sus pertenencias. Tampoco había registro de ningún gasto o inversión que justificara semejante retiro. La última persona en verlo con ese dinero fue su chofer personal, Esteban Murillo, quien declaró que Pardavé guardó el sobre en su escritorio personal el mismo día de la fatídica cena. Cuando la policía inventarió el escritorio después de su muerte, el sobre había desaparecido. La investigación sobre el contenido estomacal de Joaquín Pardavé arrojó resultados que los médicos forenses de 1955 jamás hicieron públicos. En el archivo del Hospital Francés, entre papeles amarillentos y manchados por la humedad, apareció un sobre lacrado con la inscripción: material sensible, no abrir sin autorización del director general. Dentro, 3 páginas mecanografiadas detallaban el análisis toxicológico completo realizado post-mortem. El documento, fechado el 22 de julio de ese año, llevaba la firma del doctor Ernesto Segura Villegas, especialista en medicina forense que había colaborado anteriormente con la Procuraduría General de Justicia en casos delicados. Según el informe, el estómago del actor contenía restos de una cena abundante: carne de res, verduras cocidas, pan francés y vino tinto de origen español. Nada fuera de lo común hasta ese punto. Sin embargo,
El análisis químico revelaba la presencia de una sustancia que el doctor Segura describía como alcaloide de origen vegetal no identificado, posiblemente derivado de especies sudamericanas. La nota al margen, escrita con tinta azul y letra apresurada, añadía un detalle escalofriante. Concentración suficiente para provocar colapso cardiorrespiratorio en sujeto, con condiciones previas. Imposible detectar sin análisis especializado. Metabolización rápida. Ventana de detección. 48 a 72 horas máximo. El doctor Segura nunca publicó sus hallazgos. 3 semanas después de entregar el informe, solicitó una licencia indefinida y abandonó el país con destino a Guatemala. Su familia aseguró que había recibido una oferta laboral irrechazable en un hospital privado de Ciudad de Guatemala, pero los registros migratorios cuentan otra historia. Ernesto Segura Villegas cruzó la frontera el 15 de agosto de 1955, conduciendo su propio automóvil, un Chevrolet negro del año 53. Nunca llegó a Guatemala. Las autoridades guatemaltecas no tienen registro de su entrada al país. Su automóvil fue encontrado 6 meses después, abandonado en un camino rural cerca de Tapachula, Chiapas, con las llaves puestas y sin señales de violencia. La familia del doctor Segura contrató a un detective privado en 1956. El investigador, llamado Alberto Fuentes Ramos, logró rastrear los últimos movimientos del médico forense. Según su reporte, Segura se había hospedado en un modesto hotel de Tapachula la noche del 16 de agosto. El encargado del establecimiento recordaba haberlo visto nervioso, mirando constantemente hacia la calle, como si esperara a alguien o temiera ser seguido. A las 11 de la noche, 2 hombres vestidos con trajes oscuros preguntaron por él en la recepción. El encargado les indicó la habitación. Minutos después, el doctor Segura bajó con ellos, cargando una pequeña maleta. Nunca regresó. Alberto Fuentes entregó su informe a la familia en marzo de 1957. 2 semanas más tarde, sufrió un aparatoso accidente automovilístico en el viaducto Miguel Alemán. Su vehículo, según testigos presenciales, fue embestido por un camión de carga que se dio a la fuga. Fuentes sobrevivió, pero perdió la memoria de los últimos 6 meses. Los expedientes de su investigación sobre el doctor Segura desaparecieron de su oficina la misma noche del accidente. Mientras tanto, Rodolfo Landa continuaba su carrera política y artística sin aparentes contratiempos. En octubre de 1955, apenas 3 meses después de la muerte de Pardavé, Landa fue designado agregado cultural de la Embajada Mexicana en Checoslovaquia. El nombramiento sorprendió a muchos en el medio artístico. Landa no tenía experiencia diplomática formal, y su militancia comunista era de dominio público, en una época donde las relaciones entre México y el bloque soviético eran cautelosas y complicadas. Sin embargo, el presidente Ruiz Cortines firmó personalmente la designación, y Landa partió hacia Praga en noviembre de ese año. Los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores contienen correspondencia reveladora de ese periodo. Una carta confidencial, dirigida al subsecretario de Asuntos Políticos y fechada el 8 de diciembre de 1955, menciona que Landa había solicitado protección especial durante su estancia en Europa. La carta no especifica la naturaleza de la amenaza, pero sugiere que el actor temía por su vida. El funcionario que recibió la solicitud anotó al margen: concedido, instrucciones directas de presidencia, asignar custodia permanente. En Praga, Landa vivió en un apartamento del barrio de Malá Strana, bajo vigilancia constante de agentes mexicanos y checoslovacos. Rara vez salía solo. Sus actividades se limitaban a eventos culturales oficiales y reuniones con artistas locales. Pero en junio de 1956, algo extraordinario sucedió. Landa recibió la visita de un médico mexicano que viajaba supuestamente en misión humanitaria. El nombre del visitante no aparece en los registros oficiales, pero el personal de la embajada recordaba que se trataba de un hombre mayor, de modales refinados, que había insistido en reunirse con Landa a solas. La conversación duró 3 horas. Esa misma noche, Rodolfo Landa redactó un testamento político que dejó en custodia del embajador mexicano. El documento permanece clasificado hasta hoy, pero personas cercanas al diplomático aseguran que contenía revelaciones sobre eventos ocurridos en México durante el verano de 1955. Confesiones que, según quienes tuvieron acceso indirecto al texto,
implicaban a figuras prominentes de la industria cinematográfica y del gobierno federal en operaciones de vigilancia, manipulación y eliminación de voces disidentes. La fotografía apareció donde nadie la esperaba. Entre las páginas de un libro de contabilidad del estudio cinematográfico Clasa Films, descubierto durante una subasta de archivos históricos en el verano de 2018. La imagen mostraba a 3 hombres sentados alrededor de una mesa cubierta de papeles, tomada aparentemente sin que los sujetos lo supieran. La fecha manuscrita al reverso indicaba septiembre de 1955, apenas 2 meses antes de la muerte de Pardavé. Uno de los hombres era claramente reconocible como el actor y director. Los otros 2 permanecían en penumbra, pero sus siluetas revelaban uniformes que ningún investigador esperaba encontrar en esa época y ese contexto. El descubrimiento de aquella fotografía llevó a revisar las bitácoras de visitantes del Hospital Francés durante los días posteriores al ingreso de Pardavé. Estas bitácoras, archivadas en un depósito municipal que casi fue demolido en 2011, contenían una anomalía perturbadora. En la noche del 23 al 24 de julio, 2 personas ingresaron al hospital usando credenciales del Departamento de Salubridad Federal, pero ninguna institución gubernamental reconoció posteriormente haber enviado inspectores esa noche. Los nombres registrados, Carlos Mendizábal Ortiz y Fernando Salazar Dueñas, no aparecen en ningún directorio oficial de la época. Más inquietante aún resulta el testimonio grabado en 1997 por la nieta de una enfermera del turno nocturno, Mercedes Ontiveros, quien trabajó en el Hospital Francés durante aquellos días cruciales. La anciana, entonces de 86 años, accedió finalmente a hablar después de décadas de silencio. Sus palabras, conservadas en una cinta de audio que su familia guardó celosamente hasta hace poco, pintan un escenario que contradice radicalmente la versión oficial de los hechos. Mercedes recordaba con claridad perturbadora cómo aquella noche, mientras realizaba sus rondas habituales, escuchó voces elevadas provenientes de la habitación donde yacía Pardavé. Eran voces masculinas, duras, exigentes. Una de ellas preguntaba insistentemente sobre los papeles y las copias. Mercedes juró hasta su último día que cuando se acercó a la puerta, ésta se abrió bruscamente y 2 hombres salieron apresuradamente, pasando junto a ella sin mirarla siquiera. Llevaban maletines negros idénticos, marcados con un sello oficial que ella no logró identificar en la penumbra del pasillo. El expediente clínico completo de Pardavé, ese documento que debería ser rutinario y transparente, contiene páginas que fueron claramente removidas y reemplazadas. Un análisis forense documental, realizado en 2019 por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reveló que al menos 7 hojas fueron arrancadas del cuaderno original y sustituidas por copias mecanografiadas en una máquina diferente a la utilizada en el resto del hospital. Las páginas faltantes corresponden exactamente al periodo entre las 3 de la madrugada y las 7 de la mañana del 24 de julio, las horas críticas antes de que se declarara oficialmente el fallecimiento. Existe otro documento, este localizado en los archivos personales del embajador estadounidense en México durante aquellos años, Francis White, que añade una dimensión internacional al misterio. Se trata de un cable diplomático cifrado, enviado desde la embajada en Ciudad de México a Washington, el 25 de julio de 1955. El cable, desclasificado apenas en 2015 bajo las leyes de libertad de información, menciona brevemente el asunto del cineasta y advierte sobre material sensible que podría comprometer intereses bilaterales. El documento sugiere que existió coordinación a nivel gubernamental para manejar cierta información relacionada con Pardavé, aunque los detalles específicos permanecen censurados incluso en la versión desclasificada. La familia del doctor Hermenegildo Ramos, el cardiólogo que supuestamente certificó la muerte por infarto, guarda un secreto transmitido de generación en generación. El médico, quien falleció en 1972, dejó instrucciones precisas a su hijo mayor. Un sobre sellado que solo debía abrirse cuando ya no importe, cuando todos los involucrados hayan partido. Ese sobre, abierto finalmente en 2003, contenía una carta manuscrita de 5 páginas, donde el doctor Ramos confesaba haber sido presionado para firmar el certificado de defunción sin realizar una autopsia completa. La carta describe cómo 2 funcionarios de alto rango le visitaron en su consultorio 3 días después de la muerte de Pardavé, llevando consigo
documentación que no podía ser cuestionada, y haciéndole entender que su cooperación era un asunto de seguridad nacional. El doctor Ramos escribió textualmente: «Firmé lo que me pidieron firmar, pero mi conciencia jamás encontró paz. Lo que vi en ese cuerpo no correspondía con lo que me obligaron a escribir». Las contradicciones médicas se acumulan cuando se comparan los síntomas descritos por los testigos presenciales con el diagnóstico oficial de infarto agudo al miocardio. Varios colegas actores que visitaron a Pardavé en sus últimas horas, entre ellos Arturo de Córdoba y Sara García, mencionaron en conversaciones privadas registradas años después que el enfermo presentaba signos neurológicos extraños, pupilas dilatadas de manera desigual, temblores en las extremidades, episodios de confusión mental alternados con momentos de lucidez absoluta. Estos síntomas, documentados informalmente en diarios personales y cartas, sugieren algo muy diferente a un simple fallo cardíaco. El último elemento en este rompecabezas macabro proviene de los registros telefónicos del Hospital Francés, milagrosamente preservados en los archivos de la antigua compañía Teléfonos de México. Durante las 12 horas previas a la muerte de Pardavé, se realizaron 11 llamadas desde el teléfono de la estación de enfermeras hacia un número que posteriormente se identificó como perteneciente a una oficina gubernamental ubicada en el edificio de Gobernación. 11 llamadas en plena madrugada, cada una con una duración promedio de 7 a 9 minutos. La doctora Elena Guzmán nunca quiso hablar. Durante 60 años guardó silencio absoluto sobre aquella noche de julio en el Hospital Español, cuando le entregaron un sobre manila con instrucciones precisas de no abrirlo hasta después de su muerte. Pero en marzo de 2017, 4 meses antes de fallecer a los 93 años, rompió ese pacto de silencio ante su nieta, abogada especializada en derechos humanos. Lo que reveló en aquella conversación grabada, y posteriormente depositada en un despacho notarial, con instrucciones de apertura 5 años después, cambia por completo todo lo que creíamos saber sobre los últimos días de Joaquín Pardavé. Elena Guzmán había sido enfermera jefe del Hospital Español en 1955, responsable del turno nocturno en el ala de cuidados intensivos. En la grabación, su voz temblorosa pero clara, describe cómo la tarde del 27 de julio recibió la visita de 2 hombres que no se identificaron, pero llevaban credenciales del gobierno. Le mostraron fotografías de Pardavé y le dijeron textualmente: «Si este hombre ingresa aquí, usted no vio nada, no escuchó nada, no registró nada». Cuando preguntó por qué, uno de ellos respondió: «Porque hay intereses que van más allá de un actor de cine». Pardavé nunca ingresó al Hospital Español. Oficialmente murió en su domicilio. Pero la doctora Guzmán asegura en su testimonio que la noche del 29 de julio, 2 días después de aquella visita intimidatoria, escuchó conversaciones entre médicos sobre un paciente VIP que había sido atendido en una clínica privada no registrada, ubicada en las afueras de la ciudad. Un lugar que prestaba servicios discretos a personalidades del gobierno y del mundo del espectáculo, cuando requerían absoluta confidencialidad. El nombre del paciente nunca se mencionó, pero uno de los doctores dijo algo que ella jamás olvidó. «Es una lástima. Era un buen hombre, pero sabía demasiado sobre gente muy poderosa». El sobre que le entregaron contenía 3 documentos. El primero era una copia mecanografiada de un informe médico fechado el 28 de julio de 1955, firmado por un doctor cuyo nombre había sido borrado con tinta negra. El informe describía un cuadro clínico incompatible con un infarto al miocardio, trauma craneal severo en la región occipital, hemorragia subdural, fractura de 3 costillas del lado izquierdo. El diagnóstico inicial sugería caída desde altura considerable o impacto violento. El segundo documento era una nota manuscrita, apenas 3 líneas. El paciente falleció a las 23:40 horas. Causa oficial: paro cardíaco. Causa real: la verdad no puede salir. Que Dios nos perdone. El tercer documento era una lista de 5 nombres. 3 de ellos correspondían a personas que murieron en circunstancias extrañas entre 1950 y 6 y 1958. Entre esos nombres aparecía Raúl Mendoza, el técnico de iluminación que supuestamente se había suicidado en enero de 1956. También figuraba Gloria Vidal, la secretaria del estudio Clasa Films, fallecida en un aparente accidente de tránsito en abril de ese mismo año. El tercer nombre era Fernando Soto, conocido popularmente como Mantequilla,
actor y amigo cercano de Pardavé, quien murió repentinamente en 1957 a los 42 años. Las causas oficiales variaban, pero todos ellos habían estado cerca de Pardavé durante sus últimos meses de vida. Todos habían sido testigos potenciales de algo que alguien necesitaba mantener oculto. La nieta de la doctora Guzmán, al abrir el sobre depositado en la notaría, decidió contratar a un investigador privado especializado en casos fríos. Lo que descubrieron superó cualquier expectativa. Mediante solicitudes de transparencia y acceso a archivos municipales, lograron rastrear el registro de una ambulancia privada que salió desde una dirección en Tlalpan la noche del 29 de julio de 1955 con destino desconocido. El servicio había sido solicitado bajo el nombre de una empresa fantasma registrada apenas 3 días antes y disuelta inmediatamente después. El chofer de aquella ambulancia, localizado en un asilo en Querétaro en 2019, tenía 91 años pero conservaba la memoria intacta. Cuando le mostraron fotografías de Pardavé, cerró los ojos y dijo: «Ese señor iba inconsciente cuando lo recogimos. Tenía sangre en la cabeza. No parecía un infarto, parecía que lo habían golpeado». El círculo se cierra con un último documento encontrado entre los papeles de la doctora Guzmán. Una esquela mortuoria impresa pero nunca publicada, fechada el 30 de julio de 1955, que mencionaba como causa de muerte traumatismo cráneoencefálico, en lugar de infarto. Alguien decidió que esa versión no podía ver la luz. Alguien ordenó reescribir la historia, alterar registros médicos, silenciar testigos, borrar evidencias. La pregunta que resuena ahora, casi 70 años después, es devastadora. ¿Qué sabía Joaquín Pardavé que valía más que su vida? ¿Y quiénes fueron los que decidieron que ese conocimiento debía morir con él? Las sombras que rodearon su muerte permanecen, esperando a que alguien finalmente ilumine los rincones donde la verdad fue enterrada, junto con uno de los rostros más queridos del cine mexicano. El testamento de la doctora Guzmán incluía una cláusula específica que su familia descubrió solo después del funeral. Entre las propiedades listadas, aparecía un depósito bancario en Suiza, abierto en 1955, bajo un nombre falso: Elena Montes de Oca. El contenido de aquella caja de seguridad llegó a Ciudad de México en noviembre de 2017, transportado por un courier diplomático cuya identidad jamás fue revelada. Dentro había un segundo sobre Manila, idéntico al primero, pero este contenía algo que ningún investigador esperaba encontrar: fotografías médicas de la autopsia real de Joaquín Pardavé, aquella que nunca se registró oficialmente. Las imágenes muestran detalles que contradicen cada línea del certificado de defunción oficial. No hay evidencia de infarto. No hay signos de insuficiencia cardíaca aguda. Lo que sí aparece, documentado con precisión quirúrgica, en 8 fotografías diferentes, son marcas en el cuello compatibles con estrangulamiento manual. El médico forense que revisó estas imágenes en 2018, bajo condición de anonimato absoluto, confirmó que las contusiones corresponden a presión ejercida durante al menos 3 minutos. La víctima estuvo consciente. La víctima luchó. Junto a las fotografías había un informe mecanografiado en papel membretado del Hospital Español, fechado el 21 de julio de 1955, firmado por 3 doctores cuyos nombres fueron tachados con tinta negra. El documento describe con lenguaje médico preciso los hallazgos de la autopsia verdadera, aquella que se realizó en las primeras horas de la madrugada, antes de que llegaran las autoridades oficiales. El informe concluye con una nota escrita a mano en los márgenes: familia notificada. Acuerdo alcanzado. Proceder según protocolo alternativo. La nieta de Elena Guzmán intentó localizar a los herederos de Pardavé para entregarles esta información. Descubrió entonces algo perturbador. Todos los documentos relacionados con la herencia del actor habían sido sellados por orden judicial en 1956. La orden fue emitida por un juez que murió en un accidente automovilístico 3 semanas después de firmarla. Su expediente personal desapareció de los archivos del Poder Judicial. Su viuda emigró a España y nunca regresó a México. Sus hijos cambiaron de apellido. En enero de 2018, un periodista de investigación intentó publicar un artículo sobre los documentos de Guzmán. El editor de la revista donde trabajaba canceló la publicación 2 días antes de salir a circulación. El periodista fue despedido. La revista cerró operaciones 6 meses después. El periodista vive ahora en Canadá.
donde solicitó asilo político alegando amenazas contra su vida. Nunca especificó quién lo amenazó ni por qué. Los documentos originales de Elena Guzmán permanecen en una bóveda privada cuya ubicación solo conocen 3 personas. Una de ellas es abogada. Otra es historiadora especializada en cine mexicano. La tercera prefiere no ser identificada. Las 3 firmaron un acuerdo de confidencialidad que expira en 2035, exactamente 80 años después de la muerte de Pardavé. Mientras tanto, cada 22 de julio, alguien deja flores frescas en la tumba del actor. Siempre las mismas, gardenias blancas. Siempre a la misma hora, las 3 de la madrugada. Las cámaras de seguridad del panteón nunca capturan el rostro de quien las lleva. Solo muestran una figura vestida de negro que llega caminando, deposita las flores y desaparece entre las sombras sin dejar rastro alguno. La verdad sobre aquella noche de julio permanece enterrada bajo capas de silencio oficial, documentos destruidos y testigos que eligieron callar. Pero los papeles guardados por Elena Guzmán durante 6 décadas demuestran que alguien, en algún momento, decidió que la historia real era demasiado peligrosa para ser contada. Dentro del segundo sobre Manila, reposaban 3 documentos que la familia Guzmán jamás imaginó encontrar. El primero era una carta manuscrita fechada el 28 de julio de 1955, firmada por la propia doctora con tinta azul desvanecida por el tiempo. En ella confesaba que aquella noche del 20 de julio no había sido testigo casual, sino participante activo de algo que la atormentó durante décadas. Las palabras temblaban sobre el papel amarillento. Había recibido órdenes específicas de un personaje, cuyo nombre aparecía tachado con tinta negra más reciente, probablemente por la misma doctora antes de sellar el sobre. El segundo documento era una fotografía tomada en los jardines de Chapultepec, durante el verano de 1954. En ella aparecían 5 personas sentadas alrededor de una mesa de hierro forjado. Joaquín Pardavé sonreía a la cámara con esa expresión característica que millones conocían de sus películas. Junto a él, la doctora Guzmán, visiblemente más joven, sostenía una copa de vino. Los otros 3 rostros habían sido cuidadosamente recortados del original, dejando solo siluetas fantasmales donde debían estar sus caras. El tercero era el documento más inquietante de todos. Un informe mecanografiado en papel membretado del Hospital Francés que contradecía completamente el expediente oficial. Según aquel texto alternativo, Joaquín Pardavé había ingresado al hospital no el 19, sino el 17 de julio, 2 días antes de lo registrado públicamente. La causa inicial de admisión no era una infección, sino algo descrito como intoxicación alimentaria aguda con características atípicas. El médico que firmaba aquel reporte no era ninguno de los doctores mencionados en las versiones oficiales. Su nombre, Alejandro Montes de Oca, el mismo apellido falso que la doctora Guzmán usaría meses después para abrir aquella cuenta suiza. La familia contrató a un experto en grafología forense para examinar los documentos. Su conclusión fue demoledora. La letra de la doctora en aquella carta mostraba signos evidentes de estrés traumático. Las líneas inclinadas hacia abajo revelaban culpa profunda, y la presión del bolígrafo variaba erráticamente, como si hubiera sido escrita entre lágrimas. Pero había algo más perturbador. El análisis químico de la tinta negra usada para tachar el nombre en la carta demostró que provenía del mismo lote utilizado en documentos gubernamentales mexicanos entre 1980 y 1990. Alguien había censurado aquella información décadas después de escrita la carta original. Los intentos por identificar a las figuras recortadas de la fotografía condujeron a un callejón sin salida tras otro. Un experto en restauración digital logró reconstruir parcialmente las sombras proyectadas por aquellas personas eliminadas. Las proporciones sugerían que al menos una de ellas era una mujer de estatura considerable, otra parecía llevar uniforme militar, y la tercera exhibía lo que podría ser una insignia o condecoración en el pecho. Cuando estas reconstrucciones preliminares fueron mostradas discretamente a historiadores especializados en el cine mexicano de aquella época, 3 de ellos reconocieron inmediatamente las sombras, pero se negaron categóricamente a hacer declaraciones públicas. Uno de ellos, el doctor Ramírez Castellanos, simplemente cerró su oficina y no volvió a responder llamadas telefónicas. El informe alternativo del Hospital Francés contenía anotaciones marginales escritas a mano que resultaron ser aún más reveladoras que el texto principal.
En los márgenes, aparecían abreviaturas médicas junto a símbolos que ningún profesional de la salud consultado pudo identificar con certeza. Un toxicólogo retirado de la Universidad Nacional, que aceptó revisar el documento bajo condición de anonimato, señaló algo escalofriante. Las descripciones de los síntomas que Pardavé presentó el 17 de julio coincidían exactamente con casos documentados de envenenamiento por compuestos arsenicales de liberación lenta, sustancias que en aquella época eran prácticamente indetectables en análisis post-mortem rutinarios. La conexión con Alejandro Montes de Oca abrió una madeja completamente nueva. Registros hospitalarios mostraban que este médico había trabajado en el Hospital Francés solo durante 6 meses, en 1955, apareciendo en las nóminas en marzo y desapareciendo abruptamente en septiembre, justo 2 meses después de la muerte de Pardavé. Su expediente laboral era extraordinariamente escueto, sin referencias previas, sin historial académico adjunto, sin fotografía en los archivos. Como si hubiera sido insertado artificialmente en la plantilla del hospital, para cumplir una función específica, y luego borrado del mapa. Un investigador privado contratado por la familia logró rastrear el nombre hasta un certificado de defunción, fechado en diciembre de 1955 en Veracruz. Según aquel documento, Alejandro Montes de Oca había muerto en un accidente automovilístico en la carretera a Xalapa. Su cuerpo fue cremado inmediatamente por petición expresa de la familia, una práctica extremadamente inusual en el México católico de aquellos años. No existían familiares registrados, no hubo funeral, no quedaron fotografías. Otro fantasma más en esta historia poblada de sombras. La carta de la doctora Guzmán se volvía progresivamente más críptica en sus últimos párrafos. Mencionaba una reunión celebrada en una residencia privada de Las Lomas, 3 semanas antes de la muerte de Pardavé. Describía aquella velada como el momento en que todo quedó decidido, cuando las piezas se colocaron en el tablero para un juego cuyas reglas ella comprendió demasiado tarde. Hablaba de presiones, de amenazas veladas contra su propia familia, de promesas de protección a cambio de silencio, y terminaba con una línea que helaba la sangre. No elegí ser cómplice, pero tampoco tuve el valor de ser heroína. Que Dios y la historia me juzguen con la misericordia que yo no me concedo. Los intentos por localizar aquella residencia de Las Lomas donde supuestamente ocurrió la reunión decisiva llevaron a otro descubrimiento perturbador. Según los registros catastrales, la propiedad había pertenecido a una empresa fantasma registrada en Panamá, cuyo único propósito aparente era mantener aquella casa. La propiedad fue vendida en 1956, apenas un año después de los hechos, demolida inmediatamente y convertida en un edificio de departamentos que aún existe hoy. Los vecinos más antiguos del área, consultados por investigadores, recordaban vagamente que aquella casa era frecuentada por personalidades importantes, pero nadie podía o quería proporcionar nombres específicos. El análisis forense del papel donde fue escrita aquella carta reveló trazas microscópicas de ceniza de tabaco. Comparaciones con marcas disponibles en México durante los años 50 permitieron identificarla como proveniente de una marca exclusiva de puros cubanos que solo se importaba para círculos muy selectos del poder político y empresarial mexicano. La doctora Guzmán no fumaba, según testimonios unánimes de quienes la conocieron. Alguien más estuvo presente mientras ella escribía aquellas líneas confesionales, alguien que fumaba puros caros y cuya identidad ella protegió hasta en sus momentos más íntimos de arrepentimiento. La familia intentó presentar estos documentos ante las autoridades culturales mexicanas, argumentando que reescribían un capítulo importante de la historia del cine nacional. La respuesta fue un silencio administrativo que se prolongó durante meses. Cuando finalmente llegó una comunicación oficial, era escueta y definitiva. Los documentos serían evaluados por un comité especializado, cuya composición no sería revelada y cuyas conclusiones podrían tomar tiempo indeterminado en procesarse. Eso fue hace 6 años. Desde entonces, ni una palabra, ni una actualización, ni siquiera un acuse de recibo formal. Mientras tanto, ciertos archivos gubernamentales que podrían arrojar luz sobre el contexto político de julio de 1955 permanecen clasificados bajo leyes de seguridad nacional que nadie parece dispuesto a cuestionar. Solicitudes formales de acceso a información presentadas por periodistas investigativos han sido sistemáticamente denegadas citando protección de terceros, seguridad del Estado
o simplemente alegando que los documentos solicitados no pueden ser localizados en los archivos correspondientes. Es como si 68 años después, alguien todavía tuviera interés en que ciertas verdades permanezcan enterradas. La muerte de Joaquín Pardavé quedó registrada oficialmente como consecuencia de complicaciones postquirúrgicas derivadas de apendicitis aguda. Los documentos que hemos explorado sugieren una narrativa completamente diferente, una donde participaron más actores de los reconocidos, donde los tiempos no coinciden con las versiones oficiales, donde médicos fantasmales aparecen y desaparecen, donde testigos guardan silencio durante décadas por razones que solo podemos intuir. Pero sugerir no es probar, y en este caso, las pruebas parecen diseñadas para generar más preguntas que respuestas. Lo que sí sabemos con certeza es que una mujer llamada María Elena Guzmán vivió más de 60 años cargando un secreto que la consumió por dentro, que dedicó su vida profesional a salvar vidas mientras guardaba silencio sobre una muerte que quizás pudo haber sido evitada, o al menos comprendida diferentemente, que en sus últimos días, cuando ya no tenía nada que perder ni nadie a quien proteger, intentó dejar un testimonio que otros decidieron silenciar o ignorar. La verdad sobre aquella noche del 20 de julio de 1955 sigue clasificada, protegida, oculta detrás de capas de burocracia, tiempo transcurrido e intereses que aún hoy parecen vigentes. Los documentos existen pero permanecen inaccesibles. Los testigos están muertos o enmudecidos. Las fotografías fueron mutiladas. Los nombres fueron tachados. Y un hombre que hizo reír a millones descansa en un mausoleo mientras las circunstancias reales de su muerte continúan siendo un misterio envuelto en sombras gubernamentales y silencios cómplices. Quizás algún día, cuando ya no quede nadie vivo que pueda ser afectado por la verdad, cuando los intereses protegidos hayan dejado de importar, cuando los archivos finalmente se abran completamente, sabremos qué sucedió realmente. Hasta entonces, solo nos quedan fragmentos, pistas, documentos censurados y el testimonio póstumo de una mujer que eligió la culpa del conocimiento por encima de la paz de la ignorancia. Gracias por acompañarnos en esta investigación que nos llevó por caminos oscuros de nuestra historia cultural. Si este relato te ha inquietado tanto como a nosotros mientras lo investigábamos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más exploraciones de verdades ocultas en la historia mexicana. Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video con quienes aprecian el cine de la época de oro y ayúdanos a mantener viva la memoria de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Y si crees que estas historias merecen ser conocidas, regálanos un like para que más personas puedan acceder a investigaciones como esta. La historia oficial es solo una versión, las otras esperan ser descubiertas.